tardes. Hola, buenas tardes. Ay, ahora sí los veo. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿cómo ¿Cómo es estás? tu nombre? Gustavo. Gustavo. Bien. Bueno, Gustavo, bienvenido. Disculpa Gracias. la tardanza. No, no Te te pido preocupes. disculpas de verdad la tardanza y bueno, de verdad te doy gracias por esta oportunidad y por tu buena receptividad de apoyarnos en nuestra investigación que haremos Claudia y yo. No, nada que agradecer, un placer Mm, acompañarlas y poder dar una mano. Perfecto. Bueno, nosotros estábamos interesadas en investigar acerca de los pueblos originarios. Entonces, empezando, a mí me encantaría saber qué es para ti un pueblo originario. ¿Qué es para mí un pueblo originario? Bueno, yo estoy actualmente tratando de desembarazarme de distintos conceptos. Viste que hay gente que le llama pueblos indígenas, pueblos originarios, y yo estoy optando por un término que es el de preexistentes, Okay. que me parece muy potente en toda la dimensión de la palabra porque abarca una cuestión fundamental que tiene que ver a veces con discusiones, de decir, bueno, nosotros aquí en la Argentina actualmente, desde hace un buen tiempo a esta parte, tenemos como, se ha abierto como un dilema respecto de los mapuches Ujú. y ellos y su reclamo por sus tierras ancestrales, entonces han habido argumentos, ¿no? Que de repente, no, pero estos no son argentinos, son chilenos, y en realidad la nación mapuche existe desde antes que existiera la Argentina, que existiera Chile, desde que llegaron los españoles. Claro. Entonces, me parece que el término de preexistente trae implícita una fuerza de derecho que La ellos fuerza ancestral. llaman con absoluta justicia, que es innegable, son preexistentes, estaban antes de todo lo que vemos y conocemos. Entonces, aún así, entiendo la pregunta y me parece fundamental ubicarlo desde ese lado, decir, bueno, son preexistentes a nosotros, son como nuestros mayores, ¿no? Como nuestros padres, nuestros abuelos, como esa gente a la que uno acude, ¿no? De experiencia que no se puede conseguir ni en un súper, ni comprarla por internet, o sea, se acumula con la vida. Y de hecho, justamente, todas las comunidades de las que yo he conocido, tanto personalmente como estudiando, tienen como esta particularidad bueno, los viejos, los abuelos, son los ancianos y son personas de consulta, hay algún conflicto y va y se los consulta a ver qué piensan, qué dicen, Claro. y que choca de alguna forma fuertemente con nuestra cultura y nuestra formación occidental, ¿no? Donde los viejos Claro. prácticamente son material de descarte. Claro. Lamentablemente, digo, es lo que se ve, ¿no? Más allá de toda la legislación y todo lo que existe alrededor del cuidado de nuestros ancianos. La realidad es esa, es muy distinta de lo que debería ser. Así que, bueno, un poco para completar el concepto este de qué es un pueblo originario, bueno, es un grupo, una comunidad de seres humanos que como mínimo, o sea, merecen todo mi respeto y toda mi, Claro. mi, mi comprensión, ¿viste? En el sentido de que te nutren de todo un bagaje cultural que uno desconoce. Así que, bueno, en principio eso es lo que yo pienso. Está hermosa tu respuesta y es verdad, es cierto, es ese linaje ancestral de la humanidad Sí, bueno, que exceso, está allí. exacto, exactamente. Incluso, bueno, yo ahora en una de las materias que estoy cursando, que justamente tiene que ver, es un seminario sobre pueblos indígenas, pero así se llama el seminario, indígena. Entonces yo dije, bueno, No, empezamos mal, va, claro, no, o sea, yo de hecho le hice el comentario al a los profesor. docentes a ver qué me dicen respecto, Claro, claro. Y más que todo porque en me estos parece que ya tiempos, estamos ¿viste? arrancando. ¿Cómo, Más perdón? que todo en estos tiempos donde el lenguaje está muy priorizado en la sociedad. La gente... Bueno, ahí va, a colación de eso. Hay Ujú.
si vos buscas en internet, fácilmente pones los 4 acuerdos, así, Sí, ¿no? lo conozco. ¿Los conoces? Sí. El Bueno, libro. ahí está. El Bueno, libro. nos vamos a llevar bien. Sí, lo Es un conozco. libro chiquitito, un libro muy chiquitito. Yo lo leí en un momento muy particular también de mi vida, lo reconozco. Pero bueno, uno de los 4 acuerdos tiene que ver con eso, con ser impecable con las palabras. Exacto. Y yo en el cotidiano hago un esfuerzo muy, muy fuerte para lograrlo. Claro. A veces me sale mejor que otras, a veces no me sale, Claro. porque también las emociones juegan y uno a veces en la verborragia de decir, después lo Claro, analiza y uno a veces se da cuenta de que, ¿qué dije? sí, Sí, pasa. totalmente, pero eso es algo muy importante y la verdad que si hiciéramos este ejercicio evitaríamos un montón Claro, de problemas. de problemas cotidianos y de tonterías, inclusive bueno, en el WhatsApp, ¿no? Yo a veces Sí. cuando son cosas delicadas prefiero mandar audio porque el texto escrito, inclusive, No mirá que tiene lo tonalidad. pienso, lo releo y lo releo y lo releo, a ver si el otro recepcionará, porque en realidad también uno dice una cosa y el otro medio que recibe no es Claro. directo, ¿viste? A pesar de que, bueno, yo te digo, hola, hay sol, bueno, y no hay muchas posibles interpretaciones, pero Claro. la otra persona por ahí, en su mundo y en su universo, por ahí entiende otra cosa y entiende, Claro. chau, está ocupado. Entonces y estamos, bueno, en un momento particular, Claro. transitando una pandemia en la cual, bueno, pareciera que lo peor ya pasó, pero que nos atravesó a todos, una cosa que la humanidad jamás había vivido en esta dimensión. Así Entonces es. todos estamos y fuimos afectados por eso. Entonces es un ejercicio que yo en particular, ese punto de los 4 acuerdos, trato de seguirlo a rajatabla, Claro. porque me parece fundamental para tratar de tratarnos un poquito mejor, sobre todo en esta Estoy de parte del acuerdo. continente. Estoy de acuerdo contigo. No, estoy de acuerdo y resueno contigo porque es verdad, es vital. Es vital para los lazos con el otro. Totalmente. La verdad que sí. La siguiente pregunta que te tengo acerca de, bueno, de todo lo que consiste este tema es ¿cuál es el valor o la huella que deja este linaje ancestral en la sociedad? ¿Cuál crees que es el principal valor que deje? El principal valor, bueno, pienso dos cosas. En lo concreto y en lo personal, pienso que el principal valor que deja es la preponderancia del bienestar común, de la búsqueda del bienestar comunitario, colectivo, por sobre lo individual. Entonces, como principal enseñanza que me dejan a mí como observador de sus comunidades y de sus formas de vida. Después, ¿qué tanto nos influyen? Bueno, hay que ver qué tanto nosotros tengamos ganas de ser influidos por eso. Claro. ¿No? Hay gente más receptiva a eso, hay gente que no le interesa, pero me parece que el rasgo fundamental de la cultura, de las culturas preexistentes y de los pueblos preexistentes tiene que ver con eso. Y eso también es algo que choca muy, muy de frente, ¿no? con el mundo que vivimos, cuando cada quien está tratando de salvarse como puede y viendo a ver cómo se la rebusca y cómo puede resolver una cosa, pero siempre buscando la salida individual. Y me parece, yo escuché una frase que me pareció muy pertinente, que es no hay salida individual para problemas colectivos. Digamos, si vos, yo y tanta otra gente tenemos un mismo problema y por ahí y vemos que individualmente no se puede resolver, tal vez sea a través de una organización colectiva que nos permita, bueno, plantarnos con otra fuerza y otra potencia también frente a la entidad que sea por la cual estemos reclamando algo o tratando de generar una mejor calidad de vida. Claro. Así que eso es lo que me parece a mí como cuestión fundamental, ¿viste? Claro. Esto de qué es lo que yo veo y lo que aprecio de esas comunidades. Claro, rescatar más que todo lo que es ese linaje, ese origen.
Ese sería, Sí, sí. ese sería el principal. Ok, entiendo. ¿Y cómo influye esta identidad de estos pueblos en, en las grandes masas? O sea, de alguna u otra forma, esta identidad tiene que transmitirse. ¿Cómo sientes que puede influir? Y, y sien- creo que yo creo que podría influir si, si de alguna forma somos receptivos, primero reconociendo que eso existe, ¿no? Que está. A mí me pasó algo bastante revelador. Yo pasé parte de mi vida trabajando en México, entonces en la Ok, Ciudad de México, entonces uno ahí se topa con la cultura y con el cotidiano y ve una cultura completamente absolutamente, diferente. una sociedad absolutamente influida Sí, por las costumbres, ¿no? De la gente preparando las tortillas en la calle, las mujeres, la gente comiendo en sí, los puestos, y lo ves aparte en los rasgos físicos de las personas, ¿no? A pesar de todo el tremendo genocidio que se ha sí, perpetrado ahí, que perpetraron los españoles, subyace algo muy fuerte y que se plasma, no sé, cuando uno llega a las pirámides, a Teotihuacán, dice, yo dije, wow, o sea, acá hubo algo muy fuerte, muy grande, muy organizado, eh, que tenía, sí, por supuesto, rasgos, una vida política, una vida social, una vida artística, una vida religiosa también. Entonces, yo creo que en todo el continente latinoamericano influyen. Aquí, a pesar de estar muy en desventaja y como con mucho por reclamar, de a poco, se ha ido conociendo un poco más de los pueblos indígenas. Todavía incurro en el error de llamarlo indígena porque también uno viene claro, es cargado con una difícil, información, es ¿no? Que a difícil, veces es sí, complicado decir, bueno, correrlo. ¿no? Y que de a poco, y que está, bueno, en las comidas, en la ciudad de Buenos Aires particularmente no, pero también yo, bueno, aparte de ser un ferviente estudiante de Derecho, soy músico y tuve la oportunidad de viajar al noroeste, estuve en Salta, en Jujuy, Ok, haciendo presentaciones, entonces ahí se ve claramente, también como en México, ¿no? Por ejemplo, bueno, en la forma de hablar, en las frases, en los platillos, lo que la gente consume cotidianamente. Entonces, me parece que influye, que igual parte de una sensibilidad propia, en el sentido de decir, bueno, yo qué tanto siento que me puede aportar, ¿no? Yo, bueno, siento que me puede aportar un universo que desconocía hasta ese momento. Entonces, bueno, eso trae de la mano el afán por conocer, por investigar, bueno, a ver cuál es la historia de este pueblo, cómo llegó a esta situación, cuál es la historia de los reclamos que han tenido, cuáles han sido las relaciones a través del tiempo con los diferentes gobiernos, ¿no? Cómo se han claro, llevado con unos, cómo se han llevado con otros, hasta qué punto en la realidad y en lo concreto han habido acciones positivas para que estas comunidades puedan vivir plenamente conforme a su cultura y a su modo de vida. En ese sentido, claro, nosotros tenemos, Ana, hay tratados internacionales, bueno, podemos hablar desde la Declaración Universal de claro, Derechos Humanos en adelante, ¿no? Posguerra, en el hemisferio norte dijeron, bueno, no nos podemos seguir matando, quedamos todos arruinados, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Y bueno, pero si vos analizás eso, hablan siempre en función de la defensa de los derechos de la persona, del sujeto, del individuo. No tienen una mirada abarcativa desde lo colectivo. claro, Entonces, también siempre esos puentes que se tienden, tienen una mirada y un sesgo cultural eurocéntrico. sí, Entonces, es complicado porque no va a encajar. O sea, es otra cosa totalmente distinta. sí, sí. Eh,
es como querer, no sé, introducir en esos juegos de niños las figuras geométricas, ¿no? Un triángulo dentro de un Un cuadrado, cuadrado. va a haber un conflicto. Entonces, Sí. igual tenemos muchas cosas incorporadas. Por ejemplo, el término cancha. Ok. El término cancha tiene que ver con un término prehispánico también. Y un montón. Y así como ese un montón, y que los usamos cotidianamente y no nos damos cuenta. O sea que la influencia está. Hay un rasgo de influencia. A veces en algunas ciudades, en algunas latitudes, se siente más que en otras, pero sí. O sea, de eso venimos, aunque nos quieran vender otra cosa, o sea, Claro. parte de eso existe. O sea, un estudio muy famoso que se hizo en relación hace un tiempo a una polémica que no es la primera vez, ¿no? Respecto de dónde venimos los argentinos o cuál es nuestra constitución, dio como casi el 70% de los habitantes en su ADN tenía composición de personas humanas prehispánicas. Entonces, toda esta cosa, ¿no? Y Claro. la Europa de Sudamérica, bueno, son mitos Sí. que se instalan, que no son inocentes, que se instalan también para dar lugar a determinadas políticas, donde, bueno, mucha gente entra en eso y por Exacto. ahí otra gente dice, bueno, a ver, a lo mejor hay algo positivo, Mira, ¿sabes pero bueno, qué? es una cuestión individual. O sea. Pensando en lo que tú me estás diciendo, es muy cierto, o sea, la cultura mexicana, siempre fue un sueño para mí ir a México, y madrina, mi tía paterna lo cumplió, estuvo un tiempo allá, vino, me trajo un huipil, y bueno, yo súper fascinada, sí, con la cultura mexicana. Y es muy cierto lo que dices, o sea, la cultura mexicana es como que muy acentuada, muy marcada, o sea, incluso el cine mexicano es el cine mexicano porque se nota mucho esa identidad, y como ellos tienen incluso ellos, hasta la religión, ellos tienen la Virgen, no recuerdo cuál, y la Santa Muerte. O sea, Sí, se ve y lo sí, sí, respetan, y tienen su Día de los Muertos, o sea, celebran y ese linaje ancestral lo celebran y lo mantienen y lo gozan y lo sí. disfrutan, Sí, y tanto, ese claro. y se Sí, 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 enmarca. está muy presente. Sí, ellos en ese sentido están como, como a mano con eso, ¿no? No sé si están en Sí, paz con eso, porque hay muchas tensiones también dentro de claro, por un la tema de sociedad, porque evolución, uno por dice, tratar de uno de otra evolucionar. manera, y como con este aval que le ha dado la industria del cine de los Estados Unidos, ¿no? Con Sí, primero el Book of Life, después con Coco, como que sí, bueno, lo exportaron al mundo, ¿no? sí, Y si bien, bueno, México era conocido por algunos hitos, por su gastronomía, también como que, bueno, dieron a conocer así mundialmente la cultura de México. No es sí. todo rosa allí, No, ¿no? En no. el sentido de que hay muchísima discriminación Sí, también, ¿no? Y se ve brutalmente la diferencia sociales en las condiciones de los pueblos, no por nada. claro, más que eh, todo en el DF, en la ciudad capital. en México sí, y en el interior, por ejemplo, hay un estado del sur, que es Oaxaca, que es Ajá, el estado con menor presencia de hombres jóvenes, digamos, como en edad laboral, de entre 20 y 60, menor presencia hay porque viajan a los Estados Unidos para, claro, bueno, para atrás. buscar una mejor calidad de vida. Entonces, niños chiquititos, viejos y mujeres, ¿sí? De todas las edades. Sí. Entonces, por esto de los grises, ellos, por supuesto, se hacen muy, muy cargo, lo tienen recontra presente en lo cotidiano, en sus costumbres, pero Claro, también están las tensiones. Y a pesar de que hay, México en materia de legislación es el país más avanzado del continente en cuanto a reconocer derechos, pero aún ah, así interesante. estamos muy lejos, son como dos extremos, ¿no? Por un lado, el extremo donde más derechos se han legislado, podríamos decir que es México,
En el medio, bueno, estamos los demás países y, por ejemplo, Chile es el país que está más retrasado en ese A sentido. nivel de... Entonces, Tienen en cuanto a la legislación que tienen, más allá de la calidad de legislación, que la ley ok. sea buena, sea mala, no importa. México, por ejemplo, tiene en el 46% de sus leyes tocan el tema de los pueblos preexistentes. Y en Chile solamente el 0,5%, para que te des Bien. cuenta la Sí, diferencia. sí. Nosotros, después los demás países van variando, 12%, en Argentina tenemos 16%, Mm, en Paraguay también, Venezuela andaba por ahí, yo hoy justo estaba leyendo sobre eso. Entonces, sí, sí está, lo ves presente y la influencia es brutal, es sí. tremenda. Eso es lo que te Y quería decir. O sea, que se puede ver un contraste. O sea, sí, hay un contraste enorme. O sea, es decir, esa cultura mexicana predomina y se nota esa identidad. Y de sí, alguna u otra forma puede haber diferencias en la comunidad como tal, pero está y se siente. no, ¿Ves? está muy fuerte, Muy sí, sí, sí. marcada. Y va a permanecer. En cambio acá sí se siente como que hay una ausencia de ese origen. Acá. Sí, absolutamente, Tú absolutamente. aterrizas a Buenos Aires y dices, wow, esto es España, o esto es qué. Y la Claro, gente tiende a asociarlo mucho con la Europa de América, ¿no? sí, es que, claro, por supuesto, también están las historias de cómo se fueron constituyendo Claro, cada uno de los estados, ¿no? Aquí, digamos, de lo que fue el imperio incaico hacia abajo, los guaraníes, los grupos que se establecieron fueron grupos más marginales en cuanto a la expansión, ¿sí? No fueron imperios, no fueron culturas muy grandes, eran grupos, bueno, diaguitas, quilmes, comechingones, bueno, monas, tehuelches, pero no tuvieron esa dimensión de imperio tan grande que también tenían sus cosas, ¿no? Porque, digamos, en la historia de México se conoce mucho a sí, los tlaxcaltecas, que fueron los que de alguna forma dicen traicionaron, lo cual también no es exactamente así, porque la historia los hace quedar como los traidores a México porque se aliaron con Hernán Cortés. sí. Pero, ¿qué pasaba? No existía el Estado mexicano. Y resulta que los tlaxcaltecas, como otras tantas culturas, eran sojuzgados por los aztecas. Entonces vieron una posibilidad en la alianza con Hernán Cortés de decir, bueno, por ahí, si volteamos a estos, empezamos a estar mejor. Por Claro, supuesto que no ocurrió, pero, los engañaron, sí. pero bueno, eso tiene que ver también aquí con la matanza y el genocidio que ha habido en lo que hoy conocemos como lo que hoy es la Argentina. Entonces, por lo menos en las ciudades más importantes, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, no se ve tanto esa presencia. No, Si vos no ves, se son siente. Es poquito más, más. a mí me genera mucha curiosidad. Yo quisiera saber, ajá, pero ¿qué, ¿cuál es el origen? ¿Qué hubo antes de que llegara todo ese oleaje de europeos acá? ¿Qué Bueno, había? y Eso a mí me bueno, encantaría y saberlo. un montón de cosas, porque aparte en la historia argentina, si vos estudias, te hablan a partir de 1810 en adelante. Claro, A partir del primer gobierno criollo hasta la actualidad, y algunos periodos también medio te lo ocultan, pero 1810, Pedro de Mendoza, Juan de Garay llegaron a Buenos Aires, fundaron de hecho Buenos Aires, aparte una ciudad, la única ciudad que se fundó dos veces, la cosa imagínate. muy particular. Llegaron en 1500 y monedas, entonces hay 300 años de historia. Claro, Se sabe más bien poco y nada. claro, ¿Y qué pasa también? Porque en 1800, o sea, si nos ubicamos en ese momento histórico, España estaba a la baja, estaba ocupada por el primo de Napoleón, creo. Entonces Fernando VII, que era el rey de España, estaba preso. ¿Y qué pasa? Aquí las pequeñas oligarquías criollas que se habían instalado querían mantener, no querían perder el control de las vías de claro. comercio. Ya se habían, estaban muy aceitadas, porque insisto, 300 años de comercio, de un montón de cuestiones que se habían gestado,
y de eso mucho no se habla. Entonces, por supuesto que había una cultura. Y en el medio de eso, claro, fueron limpiando por aquí y por allá. Se conoce lo que, con un nombre muy eufemístico, ¿no? Se le llama la campaña del desierto. No fue campaña ni era un desierto, fue una guerra de exterminio en condiciones absolutamente desiguales hacia poblaciones preexistentes. O sea, porque si hubiera sido un desierto implica que no hay nadie, entonces no hay a quien matar porque no hay nadie. Claro. Entonces, bueno, pero ese es como, bueno, el último momento donde, bueno, Julio Argentino Roca iba avanzando y los grandes empresarios iban poniendo los mojones y alambrando millones de hectáreas, ¿no? de campo fértil. Entonces, por supuesto que había un montón de cosas, pero uno las descubre viajando por el resto del país, y ahí te das cuenta fuertemente de la influencia y la cultura. Yo, bueno, en Jujuy y Salta parecía que estaban en un pueblo de México. Era eso. O sea, la gente y sus costumbres y las cosas ocurren, incluso otra relación con el tiempo. Mira. Acá vimos, viste, el reloj, que el celular, que el colectivo, que pasa siempre a la misma hora por la esquina de mi casa. Sí. Y allí, bueno, el transporte pasa cuando pasa. Y si pasa, claro, bueno, yo funciona diferente. Hoy hago esto y listo, ¿viste? No voy en el colectivo con el celular viendo, pago el home banking, hago un trámite, que también se publicita como algo buenísimo. Dice, no, me tomo una pastilla y puedo hacer 20 cosas, hago ejercicio, me voy de paseo con mi esposa, ayudo a mi hijo con el colegio, y rindo mejor en el trabajo, ¿no? O sea, es imposible físicamente, uno termina... Claro, ¿no? Claro. Claro, entonces es otra relación con las tareas y con los tiempos. Entonces, claro, nosotros tenemos que hablar de nuestra realidad que vivimos aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es muy diferente de realidades en otras provincias del país. Pero bueno, la influencia y lo que está hay una tensión, por supuesto, hay una tensión muy fuerte de identificación, ¿no? Porque hay gente que con todo orgullo dice, no, mi papá italiano, cada quien, claro. ¿No? Y siempre como poniendo por delante su linaje europeo, del otro lado, sí. Que es parte de su historia, ¿no? Y hay otra gente, tal vez minoritariamente, que reivindica sus orígenes y sus lazos prehispánicos. Y en realidad yo creo que es una combinación. Y es lo que nos ocurre también muchas veces, ¿no? Es como que no estamos reconociendo, y es como una mesa chueca, ¿no? Que nunca termina de arrancar porque hay una parte muy importante la cual no se está reconociendo. Entonces va a ser imposible que funcione, ¿no? Es como si nos sacaran el esófago. Vamos a estar complicados. Entonces, eso a pesar de tratados internacionales, declaraciones universales, de la última reforma constitucional que se hizo en la Argentina de 1994, se reconocen explícitamente un montón de derechos. Estamos lejos todavía de una reparación histórica, podríamos decir, ¿no? Como que en un punto, así como políticamente hubo un nunca más, ¿no? Yo creo que se hace indispensable que en algún momento el Estado argentino diga, bueno, ¿saben qué? Vamos a empezar a reparar, pero no declamatoriamente. No, bueno, y no hace falta tampoco hacer ninguna cuestión legalmente complicada. Ya con la legislación que hay se podrían hacer un montón de cosas que por distintos motivos no se hacen. Ok, ¿y cuándo crees que se conforma este andamiaje o construcción subjetiva en la cual no se toman en cuenta los pueblos originarios? Cuando creo que desde la constitución de nuestro país. ¿Desde la primera? Sí, o sea,
desde la constitución de los estados, inclusive te voy a hacer más amplio, y hablo de Latinoamérica de norte a sur, ¿no? O bueno, incluso incluyo al norte de América, porque también con sus particularidades, Sí. digamos, esa épica de las películas del Far West y Clint Eastwood, ¿no? Atacando y matando Sí. a los Sioux y a toda esa gente. Bueno, es como la misma disputa, ¿no? Avanzando, avanzando, avanzando hacia el oeste. Claro. Entonces, yo creo que esa falta, o sea, tiene que ver intencionalmente con cómo se fueron construyendo los estados, ¿no? Y cuánto tiempo pasó hasta que dijeron, bueno, está esta gente. Al principio la puja de la iglesia, ¿no? Que se llegaba a decir que, bueno, tenían otras costumbres, entonces no tenían alma, ni siquiera tenían categoría de humanos, ¿no? Para los conquistadores. Entonces, en algunos lugares, la iglesia dijo, bueno, no los maten, déjennos que los convirtamos. Si vos te fijás en la Constitución argentina, hay pleno respeto y plena disposición para que cada quien pueda ejercer su culto religioso, elegir su culto y llevarlo adelante. Pero si vos ves en la Constitución argentina, había algunos artículos hasta, o sea, te hablo previo al 94, creo que el artículo 67, inciso 15, hablaba de que había que estar en paz, cuidar las fronteras y cuidar la relación con el indio, así lo decían, ¿no? Como que lo veían como un sujeto complicado, peligroso, que podía... ¿sí? Hablaba de convertirlo al catolicismo, o sea, cada quien, como dice el preámbulo, ¿no? Para todos, el hombre que quiera... estaba difícil eso. Lo argentino, ¿no? O sea, cada quien podía hacer lo que quería. Ahora, los persistentes tenían que convertirse a fuerza al catolicismo. No, entonces, eso sí es más adelante, incluso en toda la historia de Latinoamérica, esa conversión significó masacre, una excusa para maltratar. Claro, sí. Entonces, por eso es la historia de América, del mundo nuevo, digamos, sí, es muy difícil. Como, más allá del idioma, fue como una situación en común de llegar y arrasar y hacerse con los lugares, y no hubo ningún respeto ni ningún cuidado por preservar nada de los modos de vida de las personas que estaban ya habitando estas tierras. Así que en ese sentido, vuelvo a lo mismo, si lees textos de la Constitución, por lo menos bueno, yo de la Constitución argentina, que es la que más relación tengo, ves esas cosas. Incluso dice también, no sé, ese artículo u otro, que se favorezca la inmigración europea, textual, ¿no? Entonces, tenemos eso, tenemos, bueno, uno de los personajes famosos y no por eso polémicos o contradictorios, ¿no? Que hemos tenido en nuestra historia, como Domingo Faustino Sarmiento, que se lo conoce como el padre de la educación pública. Era una persona absolutamente en contra. Él en su libro Civilización o Barbarie lo marca claramente, el modelo de refinamiento de la escuela inglesa, la cultura de Francia, y denostando absolutamente a todos los caudillos federales, ¿no? Facundo es otro de sus libros muy, muy famosos. Entonces él lo dice claramente, no escatime sangre de indio, o sea, hagamos lo que tengamos que hacer para imponer esta formación. Y, digamos, no es opinión, son datos de la historia, ¿no? A uno le puede caer mejor o peor, pero eso es así y fielmente comprobado. Entonces, es, la verdad... doloroso. Yo lo veo doloroso. Sí. Doloroso, sí, difícil y excluyente. La verdad y es que muy, sí. Sí, porque aparte son como todos los despojos y todas las faltas de derechos que se le dan sumadas, sí. ¿no? Porque
Incluso Ya yo te creo digo, que en algún tiempo, no sé si me equivoco, pero creo que al indio se le llegó a tratar como cosa, no sé si se logró esclavizar, pero sí, creo que bueno, han sido personas o han sido comunidades de verdad muy sí, vulneradas, muy sí, maltratadas. sí, históricamente sí, por supuesto. Y de Sí. hecho, haciendo como un reconto histórico, uno también con naturalidad, por ejemplo, ¿conocés la zona de Retiro? ¿De acá? Sí. Sí. Bueno, Retiro se llama Retiro porque era el retiro de los esclavos indios que Ah, traían prisioneros, ¿sí? no Si sabía. vos ves publicaciones en el diario La Nación de la época, decía, bueno, hoy, miércoles 15 horas, retiro de esclavos. Entonces eran hombres que sin ningún tipo de esclavos, sin ningún tipo de derechos, ni paga ni nada, solamente un Y catre la peor y... zona de la ciudad, porque imagínate en aquella época o sea, me imagino el contexto ciudad. O sea, no había edificación, el agua, el mar estaba ahí enfrente, el viento que viene del mar, el frío, pobres. Mal, Sí, no, 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 una condición, terribles, una condición inhumana, sí, por supuesto. Y claro. las mujeres llevadas como sirvientas y las niñas también, niñas y niños librados a su suerte. Entonces, sí, por supuesto que eran cosas que estaban al servicio del dictador, no, no tenían ningún tipo de derechos, para nada. Ahora te quería hacer otra pregunta. Te quería Sí. preguntar, ¿crees que la negación de su arte, del arte que generan estas personas, eh, es en parte para evitar la transmisión cultural? O sea, se niega de alguna u otra forma este arte como para... Sí, sí, claro, es parte del negacionismo. Decir, no, eso no hay nada potable allí. O sea, nada, no puede haber nada bueno para nosotros que venga de esa gente, ¿no? De los pueblos preexistentes. Sí, a pesar de eso, digamos, la modernidad nos ofrece algunas herramientas. Por ejemplo, eh, dentro de la música para Ok, descubrir artistas que hacen, eh, que su música la hacen en lenguas preexistentes, mapuche, ¿cómo es? Mia, guaraní, y hay un universo, hay muchísimo. Pues, si te pones a investigar la cantidad de pueblos originarios, todos tenían sus culturas y sus músicas. eh, digamos, hoy día si hay un deseo de poder conectarse con eso, por el motivo que sea, que a uno se le prenda el foco y diga, a ver, me da curiosidad, a ver, pongo música con, apretás y te y aparece que te algo. parezca un género, claro, como que se Y, convierta en ¿viste? un género. Sí, entonces antes, tal vez hasta hace algunos años era medio difícil y había que llegar y estar en el lugar y ver qué pasaba, lo cual, bueno, exigía una, una disposición que por ahí uno no tenía en cuanto a tiempo en cuanto a economía, pero me parece que sí, que la cultura o sea, es parte de toda esta cuestión de, no, 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 ustedes ahí, Y ¿no? nosotros acá, Tranquilos, sí, es como una mirada paternalista por sí. parte del Estado, ¿no? Entonces nosotros los protegemos, ustedes quédense ahí, no, 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 tranquilos. ¿Y por qué crees que se les expulsa? ¿Por qué crees que esto ocurre? Porque proponen otro modelo de sociedad absolutamente distinto, donde no es, bueno, yo tengo, estoy viendo a ver qué auto tengo mejor para presumir o qué celular tengo mejor para presumir o para sentirme más que los demás. Claro, O sea, ellos no conciben el concepto de propiedad privada. Imagínate el volumen y lo que eso implica. La claro. propiedad privada, no, qué sé yo, o sea, ¿qué tenemos? Un calentador, un telar, algo, bueno, lo usás vos 2 semanas, te haces tu ropa, tu abrigo, después lo usa tu vecina y va pasando porque ¿cuál es el objetivo? Resolver el tema del abrigo. Por hacerte un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Eso, no poseer, acumular el telar y yo mirarlo en mi casa, me tomo un mate, un té, digo, uy, qué lindo el telar que tengo.
Claro, No, le da un uso más utilitario a la cuestión, porque es este concepto, digamos, si todas las personas que están alrededor mío están bien, lo más probable es que yo también empiece a estar bien, si no estoy tan bien. Y nosotros vivimos en una sociedad absolutamente a contramano de eso, donde se prioriza lo individual. Yo estoy bien, bueno, si el de al lado está mal, no importa, todos estos están mal, no me importa. Sin darme cuenta que más temprano que tarde, si todos los que tengo alrededor están mal, y a mí muy bien no me va a ir. claro. Entonces, me parece que todo lo que tiene que ver con sus expresiones culturales y sociales van muy en contramano con el modelo occidental. Y no estoy haciendo mi juicio de valor. O sea, no sé si es mejor, no sé si es peor, es distinto. Y el mundo occidental lo pone muy, muy nervioso cualquier tipo de expresión que lo haga sentir, que lo haga tambalear, porque también hay que decir, ya no es el mundo occidental de fines de los 80, cuando cae el muro o se disgrega la Unión Soviética, entonces, bueno, muchachos, se terminó la historia, esto es lo que hay, vamos para adelante, se vendía como ese sueño, y la verdad que como estamos hoy día, lo que hemos construido Claro. hace agua por todos lados. Entonces, ¿qué te puedo ofrecer? No, eso no, yo tengo, mira, esto está buenísimo, te lo estoy ofreciendo, está bárbaro. No, pero mira, este auto está abollado, la pared está rota, hay gotera, está todo mal esto. Entonces, me parece que hay una intención también como de dejarlo como los Grammys latinos, ¿no? Sí. O sea, la música es música. ¿Qué tiene que ver si la hizo un puertorriqueño, un venezolano o un tipo que nació en Minnesota? O sea, sí, es una academia que evalúa de alguna forma Que también, evalúa de forma de cantidad, de la cantidad de gente que lo escucha, de la cantidad de gente o sea, evalúa mucho desde lo cuantitativo esa academia y no de lo no, cualitativo. Es lo que he bueno, sentido en los exacto. últimos años. Bueno, eso que decís es clave O también, sea, que porque ahora está más en si el ranking, qué ranking tiene este cantante o qué ranking, o sea, va mucho más allá a nivel de escala, qué escala sí, tiene. sí. Y es más, por Imagínate. ejemplo, vos, o sea, no sé, para negociar un contrato o lo que sea, te dicen, bueno, a ver, ¿cuántos seguidores tenés en Instagram? O Así es. sea, Ahora es así. mirá, hago música, no sé, fíjate si te parece que puede funcionar o no, o sea, ni siquiera eso, ¿no? Entonces, Es por como que supuesto, no se le no, da un lugar. Es de alguna voz. no. Y no, y los lugares que se han dado, por ejemplo, con la música latina, ¿no? La música latina, ¿no? También la industria de la música se dio cuenta que tenía un potencial tremendo, que había millones de personas, entonces en un momento dijeron, nos estamos perdiendo de esto, a ver, vengan. Y entonces empezaron a fomentar eh, todo un circuito de artistas, de estilos musicales que, bueno, también llegan a ocupar un lugar bastante preponderante y se ve en los medios de comunicación. Eh, Tal vez en algún momento se les haga interesante o atractiva la música mapuche y digan, bueno, a ver, ahora los Grammys, Ojalá. los Grammys originales, no sé, sería malo, bueno, no sé, si ayuda a que gente que no lo conoce lo Darle conozca, bueno, visibilidad. Sería vale. O sea, buenísimo. todo lo que dé visibilidad sirve hoy en Yo día. tengo, hay un álbum, se llama Sacred Spears. Hay Ah, no sé si los has escuchado, que son no, canciones de indios americanos. ok, sí. Se llama Sacred Spears. Y bueno, no Ajá. sé qué compañía de disco fue y habló con el jefe de la tribu. No recuerdo cómo es bien la historia, pero sé que lograron generar un convenio y le sacaron un disco hermosísimo. Mirá, Muy qué bueno, hermoso, sí. qué lindo. Se lo Bueno, pasó Claudia. bueno, pero porque hay una,
Hay también un en todas interés, estas sí, expresiones hay una historia y hay un bagaje de miles de años sí, que también al público, el público se engancha mucho cuando siente que algo es honesto, que hay algo de realidad, de verdad, algo de veracidad ahí. Estamos tan acostumbrados a lo ficticio, sí, a lo mascarado, a las poses, que cuando sentís que hay algo de verdad ahí te llama la atención y te linkea de claro, inmediato, instantáneamente. Después no importa, incluso si te gusta tanto o no, pero decís, este tipo, yo estoy seguro que hace 10.000 años vienen haciendo eso, ¿no? El canto este de la garganta que hacen como dos veces voces, no me acuerdo ahora el término exacto, que hacen los mongoles, por ejemplo. ok, Y muy atractivo, qué sé yo, no sé, después de 15 minutos escuchándolo, ¿viste? Se le hace difícil a uno que viene con todo un bagaje occidental, pero claro, aún así te atrapa porque te das cuenta que es ancestral, que es milenario y que es una expresión de cultura. Bueno, el blues mismo, ¿no? O sea, los negros, los esclavos africanos, ¿no? Los tipos todo el día iban por el sí, sol y dándole, dándole, bueno, cantaban y eran como quejas, como rezos, y después, bueno, claro, ¿no? Los gringos, el gospel y hermoso todo, ¿no? Pero eso, claro, claro que es muy atractivo y seguramente a mucha gente con afinidad por eso, con cierta sensibilidad, se le hace atractivo. Y es también impactante cómo te das cuenta, escuchando expresiones musicales, claro, desde el norte de América al sur de América, eh, y a veces tiene como una llamativa similitud. Es curioso, ¿no? En las rítmicas o en algunas cuestiones yo escucho algunos ritmos, algunas músicas y son parecidas a músicas de Ecuador, parecidas a músicas de la península de Yucatán, de México. claro, y entraría mucho lo que sería la música como identidad de, Sí, como la sí, sí, identidad sí. de tal, Sí, 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 y después, bueno, ya con los géneros, que aquí se le dicen géneros folclóricos, pero en realidad son géneros mestizos, porque ni la guitarra existía en América, claro, ni eso el es otra, pian, ni el arpa, pero bueno, generaron estilos como la chacarera o la samba, ¿no? Que tienen métricas de tres cuartos, un, dos, tres, un, dos, tres, y escuchás músicas de México también combinadas, ¿no? Prehispánicas con instrumentos y sonoridades que llevaron de España y tienen esa misma rítmica, ¿no? ahora te Eh, quería preguntar, ya que eres músico y sabes del tema, ¿aquí hay algún instrumento que utilicen estas personas persistentes sí, de forma originaria? sí, ¿Cuál? sí, ¿Cuál instrumentos, es? ¿Cuál sería? bueno, hay instrumentos de percusión, primeramente, Ok, ¿no? Y después hay un instrumento, como una flauta larga, que se llama erque, R. que lo utilizan en el noroeste, Ok, Salta y Jujuy, los carnavales, y tiene un sonido muy particular, muy ok. impactante. Si pones, después buscas, sí, ese instrumento no hay referencia de que tenga que ver con los españoles. Después ya te digo, bueno, como las vacas con los ingleses, no había vacas en Argentina, ¿no? Ok. Este, pero lo que es, bueno, guitarra, violín, arpa, todo eso, claro, lo fueron trayendo Claro. y se fue gestando. Bueno, un poco, el tango es un poco eso también. Y Pero esto está bueno, tener como, viste, yo no tenía idea de que este instrumento existe. Lo voy a buscar ujú. porque eso ya es originario, es algo que está en las raíces. Sí, 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 Sí. sí, 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 sí. Sí, después la caja, ¿no? El instrumento con el que se hacen las bagualas, por ejemplo. De Ajá. hecho, hace poco, después te voy a pasar un PDF de un libro que salió sobre la obra de una mujer que se llamaba Leda Valladares, que hizo como un estudio también muy importante, muy interesante de toda la música de la zona del noroeste argentino. Y bueno, y el canto con caja, que también es lo más minimal que te puedas imaginar, es la voz, por lo general femenina, y la caja haciendo un ritmo, nada más, y un sonido seco, muy pop, pop, pop.
y la mujer nada, cantando sus coplas, que tenían que ver también, porque también es eso, en la letra, ¿qué está diciendo? Bueno, la vida, su vida, las cosas que le Claro, pasan cotidianamente, cómo se relacionan con la tierra, cómo se relacionan con la naturaleza también, ¿no? Porque sí, claro, ese es otro tema también importante. No, nosotros creemos en Dios, ¿no? Y ustedes, y nosotros creemos en el sol, que nos da el calor, que hace que vivan los animales y las plantas que después comemos, creemos en la tierra porque alimentan eso, creemos en el agua porque nos satisface la sí, sed, es muy lindo. incluso creemos en los animales porque los comemos y bueno, cosas palpables, Es ¿no? Que muy de repente, panteísta, sí, y si uno, claro, si uno dice, bueno, a ver, o sea, quién está bien o quién está, ¿no? Haciendo como estas comparaciones. Bueno, no sé, el sol está ahí, uno lo ve. Dios, bueno, hay gente que cree, gente que no importa. Pero en ese sentido estaba ahí. O sea, se ve, fáctico. Entonces, ¿qué pasa? También llegaron con eso, no creen en Dios, listo, o sea, no son humanos, no tienen alma, o sea, fue como también cerró el combo para decir, bueno, listo, con ustedes hacemos lo que queremos. ¿Y tú crees Eh, que esta expulsión que de alguna u otra forma se le hace a nivel social, a nivel cultural, en todos sí. los niveles, hace que esta cultura que ellos tienen como tal no se expanda al resto? Y es muy difícil, claro, porque están como todo el tiempo en jaque, ¿no? Porque al no poder desarrollarse también, Ujú. al tener problemas en las comunidades, los hombres tienen, lo que te comentaba antes de Oaxaca, ¿no? Los hombres tienen que salir a trabajar, venir a las ciudades, con lo cual la vida cotidiana se complica porque, claro, digamos, el hombre activo que se está por ahí como encargado de las tareas más rudas, digamos, o de algunas tareas determinadas. Ya falta en esa comunidad, entonces se encuentran como más, un poco más vulnerables de alguna Claro, forma. Entonces, sí, sí, por supuesto que esto afecta y aún así la verdad que la resistencia que llevan adelante es increíble, porque a pesar de todo y de siglos y siglos y siglos, siguen estando presentes y por supuesto que cada uno de estos avances que se han legislado internacionalmente y en cada región no han sido de regalo, han sido por luchas, por presencia, por disputa. Bueno, hay gente que ha perdido la vida también en pos de esos derechos. Entonces, por supuesto que la no posibilidad de por lo menos que conozcan, yo no sé si ellos necesitan expandirse, pero por lo menos, bueno, tener su espacio y que uno los respete y les conceda también tal ciertas, cual. la posibilidad de autogestionarse. En la zona del sur de México, en algunas comunidades existe lo que se llama usos y costumbres, como que, bueno, no van a contramano de la Constitución mexicana, pero hay cosas que las resuelven ellos a su manera, ¿sí? Sí, Lo cual nosotros aquí en la Argentina no estamos en ese punto, o sea, no se autogobiernan, porque también es esta cuestión, ¿no? No, ellos quieren hacer un país aparte, no, ellos son una nación que pertenecen a un Estado, al Estado argentino, claro, como nación tienen una capacidad, digamos, esto requiere un ejercicio legal de cierta, que sea elástico, ¿no? Que sea claro. dinámico. Digamos, si en un pueblo está permitida la pena de muerte, bueno, paremos entonces, a ver, vamos a negociar, a ver si ustedes tienen, o la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, ahí habría sí una tensión, no es que, bueno, ustedes se pueden gobernar y hagan lo que quieran, muchachos. No. Entonces, sí, por supuesto, respetar un montón de cosas y si en algunos puntos hay tensiones, bueno, eso habría que sentarse y negociarlo. Pasa que también todos los actores judiciales, no hay jueces no hay fiscales mapuches, Claro. no hay abogados diaguitas, no hay diputados o senadores
Quilmes o Querandíes. No tienen No ni los hay. una ley que los defienda. Es muy complicado. No, claro, es muy difícil. Entonces, me parece que yo, digamos, también por eso estudio Universidad de Madres de Plata, Plaza de Mayo, otra búsqueda y otra visión, y que se intenta desde allí generar agentes judiciales con una mirada sensible y abarcativa, de decir, bueno, a ver, acá hay un pueblo, y no es que llegaron así de paracaídas, no, estaban antes. Entonces, bueno, a Claro, ver, ¿cómo hacemos para armonizar y que respetar su modo de vida? Y en un momento también particular, porque ante la situación de crisis, parecería que la única solución, por lo menos hablo de la Argentina, sería, bueno, la extracción de petróleo y todo que está eso, en territorios ancestrales de ellos. Entonces, ¿cómo hacer? No, muchachos, córranse 10 no, kilómetros a la derecha. Es muy difícil, porque aparte hay una ley que lo prohíbe. claro, Por eso digo, no hay que hacer ninguna revolución. Simplemente con aplicar la legislación que hay, alcanzaría. Entonces, claro, bueno, es una tensión muy difícil y hay muchos intereses en ese sentido. Y ahí no hay tanta diferencia de vientos políticos distintos. Como que el aparato político está bastante de acuerdo con que, bueno, vamos por ahí, es el fracking, bueno, es la extracción de petróleo, vamos por ahí, y bueno, no sé, veremos. Entonces, es muy difícil, ya no solo que se puedan expandir o que conozcamos y podamos tomar conciencia de ese universo que tal cual. existe, sino que es muy difícil para ellos, están como muy, viste, espalda con espalda, viendo cómo poder soportar estos embates. Entonces, el panorama yo lamentablemente no lo veo alentador. Ojalá que Claro. se pudieran gestionar herramientas que vayan en pos del respeto, ¿no? a su modo de vida. Y ya para ir cerrando con la última pregunta, te Mm. quería preguntar a ti, por encima de, vamos a pensar, por encima de la profesión, por encima de todas las cosas que se nos pongan adelante, tú como persona, ¿cómo sientes que podría ser esa voz que genere un equilibrio social? ¿Cómo crees que se pudiera dar como un primer paso? Un primer paso a ese reconocimiento, un primer paso a que se cumpla por lo menos el primer derecho humano, que es respetar la vida. Claro. Y el primer paso sería convocando, pero sinceramente, ¿no? A sentarse en la mesa y entender que ya desde el vamos hay una concepción social distinta que debe ser respetada. Entonces, me parece que tiene que ver con una voluntad, digamos, gubernamental, Ok, general, ¿no? Del gobierno decir, bueno, a ver, los recibimos, pero no para sacarme la foto y quedar bien, porque eso ha pasado y yo, de hecho, en el todas año pasado partes pasa eso. hice un trabajo, sí, porque también, digamos, hay como determinadas líneas políticas que se autoproclaman como más indigenistas y que qué sé yo, y hurgando un poco uno se da cuenta que no es tan así. Entonces, me parece que habría que hacer un llamamiento honesto y sincero en el que exista voluntad política para decir, bueno, a ver, vamos a sentarnos y vamos a darles el lugar y vamos a dar el lugar de verdad. Imagínate que sería cumplir ni más ni menos que el sueño de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, en el Congreso de Tucumán, en julio de 1816, dijo, él quería proponer un rey inca Wow, para el virreinato del Río de la Plata. wow. Eh, José de San Martín eh, apoyaba esta idea. Miguel Güemes, que era uno de los caudillos también de la zona del noroeste, muy importante, apoyaba esta idea, pero los representantes de Buenos Aires
se les rieron en la cara. Dijeron, ¿cómo nos va a gobernar un pata rajada? Así, literal, ¿no? Fíjate, sería pegar una vuelta histórica hermosa, ¿no? Para llegar y sentarlos y decir, bueno, señores, a ver, ¿cómo creen que, o sea, qué nos pueden aportar? Porque la verdad que estamos bastante al horno con esta situación. A ver por dónde podemos empezar. Y escuchar, pero escuchar así como con el corazón abierto, de verdad, y con la disposición de empezar a hacer algo. Eso a nivel estructura de gobierno, ¿no? Y estar dispuesto a ceder y a negociar de verdad. Y después en el individual, cada uno, cada persona, bueno, hacer un ejercicio de conciencia muy fuerte, porque hoy no los ves con las plumas y las caras pintadas, ni con las Claro. lanzas y flechas. Hoy lo ves con el bolsito, tomándose el tren en la estación de Moreno a las 6 de la mañana Con para ir a el trabajar. sombrerito. Claro, hoy Sí. te lo ves de repositor en un súper, hoy los ves manejando un colectivo, O hoy lo ves en el colegio se ven en un también. colegio. Yo estoy en un Entonces, colegio público y había un niño que tenía el sombrerito, o sea, se le ve completico que se lo hizo su abuela y mi bueno, sombrero y el sombrero y lo tenía completito, ah, de un de sí, sí, originario, ¿sí me explico? sí, 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 sí. Bueno, yo creo que pasa que también son procesos muy largos en términos de la historia. 50 lo que a nosotros nos toca vivir, 80 años, por decir un número, es muy poco en el contexto de la historia, ¿no? Van más de 500 años de esta tragedia que padecieron y que padecen. Entonces, 80 años en el transcurso de la historia es poquito, pero aún así, yo creo que en mucha gente está empezando a haber como una pérdida de la vergüenza, porque también lo que pasó es eso, los hicieron avergonzarse de quiénes son. Eso es súper importante, Nos hicieron súper decir, no, importante. no está mal que yo sea así, no está bueno, o sea, porque tengo que ser otra cosa. Pero claro, ¿cómo vas a ser otra cosa? No puedes ser lo que no sos. Claro, Entonces, y hay un montón de cuestiones, ¿no? Digamos, que tiene que ver y pasa si querés, por lo científico, por ejemplo, la gente que tiene piel más oscura, ¿no? claro. Tiene O que más tienen melanina, rasgos más tolerancia al faciales. sol, por ejemplo, claro, en realidad los ojos claros y todo eso, y estás como un poco en desventaja, porque estás un rato al sol y Sí, tenés menos protección, bueno, hay un montón de cuestiones, pero es respetar eso, ¿viste? Y también hay sí. una palabra que se usa mucho, ¿no?, al respecto, que es tolerancia, con la cual yo no comulgo, porque tolerancia es, bueno, bancarse un poco lo que a uno no le gusta, pero bueno, me lo tengo que aguantar, bueno, lo Claro. tolero. Bien distinto de respeto, ¿viste? El respeto, bueno, ok, Como una ¿viste? aceptación. O sea, puedo estar de acuerdo o no, pero está todo bien, o sea, nos respetamos. Y de eso nos falta mucho, entonces eh, creo que esa aguja, como esa manivela, ¿no? Histórica, está como temblando, como queriendo empezar a moverse, a romper esa inercia de tanto tiempo. No va a ser fácil, no va a ser inmediato, no creo que lo lleguemos a ver, pero yo sueño con que por lo menos la Argentina se haga cargo de, De su de historia. su historia, de su gente, y les dé el lugar que merecen. Tú sabes que, bueno, yo ya te voy a hablar un poquito más de mi historia, Ajá. de mi país. En Venezuela yo soy del Zulia. En el Zulia está, está muy hermano con Colombia y hay allí Sí, una parte que está o sea, hay una parte que Colombia nos quitó, bueno, es una pelea ahí que por eso nosotros tenemos tanta cosa, sí, es la Guajira. ajá, Y en la Guajira hay muchos, pero muchos indígenas, por así decirlo, ¿no? Muchos guajiros, son guajiros.
Y hay mucha controversia si son colombianos, si son venezolanos, no sé qué, pero son guajiros. Los guajiros hacen un tejido hermoso y tienen un tipo de vestido, las mujeres se visten de cierta forma, que es como una manta que tiene unos tejidos, no sé qué, no sé cuánto, muy bonitos, pero los bolsos, los tejidos que hacen son hermosos, son muy coloridos. Ajá. La cosa es que, bueno, siempre los guajiros fueron vistos de una manera muy distante, sobre todo porque ellos se hacen sentir. O sea, tú medio le toques el pelo a un guajiro y eso hay sangre. Ok. O sea, se hacen sentir de forma agresiva. Pero Ajá. hubo un tiempo en donde hubo una muchacha guajira que era muy hermosa y llegó a ser Miss Venezuela. Y ella aprovechó, imagínate, esa actriz fue la que salió en la película de la momia. No sé, era una película, es un mujerón, es una mujer muy bella. Y ella aprovechó su fama, su fama de Miss, para hacer valer del lugar de donde ella viene. Y entonces ella todo el tiempo se ponía sus mantas, se ponía sus bolsos, se ponía sus cosas y era una mujer hermosa luciendo su cultura. Y eso no te puedes imaginar la visibilidad que dio. Ahora, todas las mujeres que cargaron un bolso guajiro eran, bueno, pues exquisitas y hermosas. Y eso a nivel de comercio tú no te puedes imaginar lo bueno que les fue a los guajiros. Entonces la gente que iba, entonces en Maracaibo llegó a tener una fama de que tenías, si tú ibas a Maracaibo y no te comprabas un bolso guajiro, era como No había sido, claro. no habías ido. Sí, entonces, o sea, yo creo que es eso. Yo pienso que ese es el primer paso, perder la vergüenza, que no te dé pena lucir esa raíz que es muy tuya y lucirla con todo el orgullo. Que yo pienso Sí, que eso es lo que le da rescate ese poder. sí, Y sí, sí. Es que volvemos a esto de la autenticidad, ¿no? sí, Nosotros, o sea, vivimos totalmente cautivos de, bueno, esto es lo que hay que ponerse, así hay que llevar el pelo, no podés pesar más de tantos kilos, tenés que usar estos zapatos. Entonces, como viste, encasillado, cada vez más tutut, bueno, muy la globalización, ¿qué estereotipado. es Estamos eso, muy es estereotipados. producir Sí, más un producto para venderlo, para aumentar el caudal de ventas. Y sí, estas cosas, el vestido y todas estas cosas, suelen resultar muy atractivas, suelen ser cosas muy atractivas. Entonces, claro, cuando se conoce todo el mundo va a por ello. Eh, por eso también después de la película de Coco, ¿no? sí. Eso Hubo fue un un boom, si boom. bien tradicionalmente hay pueblos que se llaman pueblos mágicos de Pátzcuaro en el centro de México, eh, aumentó el caudal de turistas, pero muchísimo, muchísimo. Enormemente, me imagino. Sí, 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 sí. Y así como en ese lugar, bueno, Le dio un lugar, o sea, es que Coco sí, yo sí, sí, siento que le dio le da un lugar. lugar. Le dio Sí, sí, lugar y sí. le dio visibilidad, le dio fuerza. Y eso Que está también es bueno. eso, tal vez un poco, haya incluso hasta un poco de temor por perder el control de la industria, ¿no? Pues si sale una mujer con esa cartera, que está buenísima, y por ahí las carteras de Gucci o de Dior no se venden tanto, entonces Claro. entonces, ¿cómo va a vender una carterita guajira más que una Gucci? Que aparte la de Gucci cuesta Sí. 100 Ah, veces más. no, y Entonces, mira, yo, no, yo te digo, mi familia, es que es imposible, eran muy costosos, llegaron a ser muy costosos los bolsos claro. guajiros, o sea, una cosa, Sí, algo sí, que en entonces, su momento costaba nada, nada, un poco, se compró. nada, nada, Sí, sí, y llegaron a ser, y son hermosos, los bolsos son bonitos, más que todo por los colores, porque tienen muchos sí. colores, colores así muy saturados, que se ve bien el color. Bueno, pero ahí está, ahí está. Vos ves incluso Sí, desde los colores de las banderas, ¿no? sí, De Venezuela, de Bolivia, o sea, tenés que prácticamente que usar anteojos porque te impacta sí. que verde, amarillo, rojo, azul, una cosa. Y nosotros tenemos nuestro celeste lavadito y blanco, ¿no?
y la Muy gente, viste, de lindo. negro o de azul o de gris, Sí, como yo ahora, ¿entendés? Y ves a la gente en esos lugares, claro, con esas prendas y no les importa nada, qué sé yo, nada. ¿no? Con un orgullo así, sí, señor, mire, yo acá, perfecto. Sí, Entonces, es un choque cultural muy fuerte y ya te digo, al status quo occidental no le hace ninguna gracia, ninguna expresión que venga a romper eso o a poner en jaque esa situación. Entonces, también yo creo claro. que hay un poco de temor industrial en el sentido de decir, descubrimos estas cosas que está buenísimo y lo ves en muchas áreas, industria farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Claro. No, tomate este yuyito y esto, el otro, y no tenés una pastilla que te taladra el estómago, ¿no? Entonces, viste, hay muchos intereses en juego que hacen que no se conozca o no se divulgue O más no toda la sea. cultura, y cuando digo cultura digo todo, desde lo artístico hasta lo cotidiano, lo medicinal, lo estético, todo, todo, todo. Entonces, yo creo que un poco también pasa por eso, porque bueno, que no se conozca, hasta ahí, ¿no? Claro, Un rato. claro. Bueno, ya yo pienso que hemos cubierto este. ¿Qué opinas tú, Claudia? Sí, ya está, Ya ya tenemos está. material. Hemos Sí, a cubierto mí, todas las preguntas. Estamos completas. sí, a mí invítame, no sé, comprame ropa, no me invites a hablar porque no, chao, no paro. Claudia Ah, invítame me a decía, comer pero cualquier. no, eso se va a ir por las ramas. Va a ser muy largo más bien, porque yo tenía muchas preguntas, No, tranquila, me decía Claudia. Ya, Y sabía está que bien, sí, muy ya me lo... productiva. A mí me daba mucho, yo te voy a ser muy honesta, ¿no? A mí me da un poco de temor este tipo de entrevistas porque, bueno, yo hay cosas que no conozco, que no sé, ¿ves? Pero más bien siento que me ha servido mucho porque he podido reconocer mucho y ilustrarme también. O sea, Ujú. ya ahora siento como que mucha curiosidad de conocer. Me encantaría conocer Jujuy. Tengo tanta gente que me muestra fotos hermosas y la verdad, el saber que allá está un poco más esa raíz, me llena mucho. Sí, sí, Y sí. me da Y no, mucha no más solo ahí, curiosidad. noreste, Chaco, Formosa, bueno, el sur también. En realidad sí, está presente Y la en gastronomía toda- también me genera mucho. No, no todo tiene que ser empanadas, no todo tiene que ser ñoqui, tiene que haber algo Claro, más. O sea, como que, claro, claro, ¿dónde claro. Bueno, está? Eso lo quiero te vas a sentir, conocer. yo creo que te vas a sentir muy cómoda, ¿eh? Bueno, En esos lugares. Te vas a sentir muy, como, te vas a sentir más cerca de Venezuela allá que acá en Buenos Sí, Aires. seguro. seguro. Sin Eso duda. me generaba, pero de alguna u otra forma me sentí cómoda con el tema, porque la verdad es que es muy cierto. O sea, por ejemplo, en mi escuela, yo estudié, mis dos mejores amigas eran guajiras, No, pero eran mías, o sea, ellas eran mis amigas, y nadie más eran amigas de ellas. no, Y yo era rechazada por todo el grupo, por todo el salón, porque ellas eran mis amigas. Y a mí no me porque eras importaba, amiga de ellas eran mis Guajira. amigas. ¿Me entiendes? Y y Claro, yo me aprendí a decir en aquel ya se me olvidó, a decir los números del 1 al 100 en guajiro. Yo aprendía y hablaba con ellas en guajiro, porque ellas me mirá, enseñaban. Y yo sí, a mí me daba mucha rabia el hecho de ver cómo en el mismo, en la secundaria las rechazaba. Y ellas eran tan ujú, buenas y yo no entendía. Y de alguna u otra forma me sentí cómoda, porque es verdad, o sea, de alguna u otra forma a la cultura le hace falta esa incorporación, esa aceptación a todos por igual. A ujú. todos por igual aceptarlo con o sin, o como venga. Yo pienso que eso es Sí, sí, sí. importante. Es Como que, venga, como claro, y sea. es difícil, y que Pero para ellos bueno, es difícil porque es acostumbrarse a otra cosa muy claro. diferente. Y bueno, y a partir Entonces, de esta modelo que tuvo Venezuela en ese momento, imagínate, hace mucho tiempo, fue que hubo como un contraste, o sea, hubo como, se acabó, bajó un ah, poco, hubo como un silencio a ese tipo de cultura, y más bien se ok. asoció. Mi novio es indio, Ah,
Mi novio es, no, o sea, su abuela es. Y entonces ya él, entre tantas combinaciones y tantas mezclas, él tiene la cara, no sé, como más moreno, es más morenito, se ve más morenito, pero él tiene la cosa, su deseo, tú hablas con él y él dice, bueno, yo cuando sea viejo quiero tener el pelo plateado como mi abuela, porque los indios nos sale el pelo plateado, no blanco, entonces tienen esa creencia, ¿viste? Y él siempre, bueno, entonces es como que, bueno, de alguna u otra forma lo tengo incorporado y me siento cómoda. Es que es eso, es algo que está ahí latente, ¿no? Falta, digamos, a veces que se dé ese momento donde se enciende esa chispa, pero eso Sí, lo traemos, sí, eso lo traemos. Uno a veces vive como a contramano de eso, ¿no? O como que eso lo tapa. Y la verdad que bastante es incómodo, porque es como, claro, querer andar sin una pierna, es difícil. En cambio, cuando uno cae en la cuenta de eso y lo acepta, o sea, la verdad que se libera de un montón de cosas. sí, Es un ejercicio que hay que hacer, ¿no? Porque también cuando uno es afín a determinadas cuestiones, como te pasaba en la escuela, con tus amigas guajiras, también hay que saber bancar el rechazo del resto, ¿no? Hay que sí, saber que va a pasar era eso, esa difícil. estigmatización. ¿Por qué? Y, pues, la amiga de la guajira, bueno. Y te puede pasar por, por, por tener esta mirada más sensible respecto de los pueblos preexistentes, te puede pasar por un pensamiento político, te pueden pasar por plantarte y defender tus derechos de una forma más vehemente que los demás, por un montón de cuestiones te puede pasar. O por ser también, qué sé yo, eso, ¿no? Amigo Claro, de una persona que no encaja en los estándares sociales, entonces ese mejor ahí. Entonces, claro, cómo vas a ser amiga de eso? Bueno, qué sé yo, es cosa que ocurre, claro. que tiene que ver con la sensibilidad de uno que se despierta con eso y bueno, está ahí presente, ocurre. Y sí. Pero bueno, ya el tiempo irá marcando el camino. El tiempo irá marcando el camino y nos irá dando Sí, es los un pasos. camino largo, pero bueno, por ahí hace 50 años nadie se imaginaba que iban a haber todos los derechos formales en el papel que hay. A lo mejor de acá a otros 50 años algo de eso empieza a ocurrir en la realidad. Claro. Bueno, los dejo Bueno, para que chicas, vayan a buscar ¿No tienen que ir a las dejo, buscar? me encantó la entrevista. Bueno, Gracias gracias por a ti. todo. Bueno, No, por nos nada. vemos. Después, ¿esto vos lo grabaste o quedó un Sí, registro? lo grabé. Ah, genial. Lo grabé, lo Buenísimo. grabé. Sí, si Después no. te pongo de acuerdo y así Después te lo paso. pasarme una foto. Claro, Claudia, lo voy a subir a YouTube. Y igual después hay que transcribirlo, vale, igual. Después, claro, todo lo que dije que no sirve, casi todo lo limpia. Está Bueno, bien. Chao. chao María, gracias. Gracias. No, gracias. Bueno, Claudia, ¿qué observaste? ¿Te gustó Sí, sí, estuvo bien, la sí. entrevista? Voy a prender la luz, Claudia, porque tengo el cuarto. Ahí voy, Claudia. Ahí estamos. Perdón por llegar tarde, Claudia, yo salí corriendo. Lo que pasa es que en el colegio hubo un niño que se cayó y se golpeó acá atrás la cabeza. Entonces se hizo todo un escándalo. Entonces nadie, no se hacía la formación, no se bajaba la bandera, no se hacía nada porque el niño tenía el moretón acá en la cabeza. Pobrecito. Pobrecito. Ay, Dios mío, yo no hallaba cómo hacer. No me dejaban salir. Bueno, ¿Qué te iba a Claudia, decir? yo voy a Ya, subir. ¿cómo hacemos con eso? ¿Vos lo transcribís? Mira, la voy a